Buenas tardes a todos y a todas. Somos mayoría femenina, así que corresponde utilizar más el femenino en este caso. Al Museo Larreta, a esta actividad que hemos organizado conjuntamente con el Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio Pairó, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el Jockey Club de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el principal gestor, ¿no? Llevado adelante por José Nogueira, aquí presente, ¿no? Que es el director de la biblioteca del Jockey Club, y por supuesto el Museo Larreta, que siempre estamos dispuestos a este tipo de actividades, y sobre todo también este lazo, este vínculo que tenemos con la universidad, ¿sí? Para presentar la conferencia Tejiendo el Tiempo, Arte y Ciencia en la Restauración de Tapices, que va a estar a cargo de quien tengo aquí presente, Verónica García Blanco, que es jefa del Departamento de Restauración de Tapices y Tejidos de la Fundación Real de la Fábrica de Tapices de España. Verónica es profesional de la restauración y conservación de obras de arte, con especialización en restauración textil y una experiencia de más de 25 años realizando labores de catalogación de colecciones, diagnóstico de estado de conservación, propuestas de intervención y tratamiento de conservación-restauración de tejidos antiguos de colecciones públicas y privadas, así como experiencia docente en diferentes centros especializados, y también ha sido docente del Máster en Enseñanza Artística de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Le damos las bienvenidas a todos ustedes y, por supuesto, a Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer la calurosa bienvenida, agradecer a las entidades organizadoras que han permitido que pueda estar aquí presente hoy, y gracias a todos por su asistencia también en el día de hoy. La charla espero que sea, no sea perdón, espero que no sea muy, ¿cómo se dice? Exactamente, que no incite mucho al sueño, porque son horas complicadas. Pero bien, lo que quiero hacer hoy es una charla en la que voy a hablar, como no, primero de la institución de la Real Fábrica, una introducción ligera de quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué estamos en este oficio. Posteriormente, haré una pequeña introducción de lo que es la restauración de tejidos, aplicada principalmente a tapices, para terminar con una parte un poco más técnica, que estaría referida tanto a los materiales de los que se constituye un textil, como a las metodologías propias de la conservación y restauración de tapices. Voy a estar hablando en genérico, pero también en algún momento haré alguna alusión también a los textiles, porque no solo restauramos tapices, sino también textiles. Bien, pues vamos a empezar. La Real Fábrica se funda en el año 1721 y es la única fábrica que se conserva actualmente en España con actividad ininterrumpida. Es decir, que cumplimos en el año 21 300 años de actividad. La fundación se realiza gracias al empeño de Felipe V. Felipe V pierde los territorios de Flandes, y cuando se da cuenta que ya no tiene una producción propia de tapices, decide rápidamente traerse una familia de artesanos flamencos a Madrid para establecer su propia fábrica. De esta manera podía proveerse de tapices y aseguraba lo que sería, pues, este tipo de obras en su acervo. La fundación se hace se ejecuta lo que es la fábrica más o menos en la zona centro de Madrid, en una zona que ya no existe,
y el edificio que se utiliza es un edificio que era parte de la armería real y que no estaba muy adecuado para las labores de fabricación de tapices. Con lo cual, en 1884-88, alrededor de esas fechas, se fabrica una nueva instalación. ¿Me estáis escuchando? Porque es que no sé si muy bajito, pero bueno. Un segundo. Bueno, si no me Está tomando un minuto. A ver. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Como que se va y se viene. Se va y se viene. Se dice bien. Bueno. Cosas del directo. Si no me pongo en medio e intento hablar más fuerte, yo creo que tampoco somos tantos. Si me pongo ahí en medio, me escucháis. Puedo probar para no. Hola. Ahora sí. Bueno, ya que estoy de pie, me quedo de pie. Bien, pues entonces les decía, se funda en 1721, en 1884 al 86 se traslada a una nueva sede. Esta nueva sede tiene una característica importante: el arquitecto hace un edificio a propósito y ex profeso para una fábrica textil. ¿Eso qué significaba? Que tenía unas características de luz, de instalaciones propicias para el oficio. Bien, otra de las características es que este edificio tenía un jardín central, parecido a este que hemos atravesado aquí, no tan bonito, pero un jardín central, en el que había plantas tintorias y había algunas plantas más relacionadas con el oficio. Se utilizaba también como lavadero de alfombras, es decir, era una fábrica que funcionaba completamente al servicio del textil. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace desde entonces en la fábrica? Se fabrican tapices nuevos, se fabrica alfombra, se fabrica repostero, que es un tipo de bordado. Un repostero es una especie de tapiz, un tejido que se cuelga en los balcones o se cuelga en instituciones públicas o privadas con escudos nobiliarios y que tiene una característica que es un bordado de recorte, es decir, que se recortan tejidos y se les da la forma que se quiere, ayudándonos con un bordado exterior para rematarlo. ¿Qué más hacemos? Hacemos restauración de tapices, restauración de tejidos, perdón que me he ido, exposiciones itinerantes, hacemos una exposición sobre la actividad de la fábrica en toda la geografía española y hacemos también publicación de libros, actividades relacionadas, etc. Y otro punto importante, formación. En 1996, después de una serie de vicisitudes que atraviesa la fábrica, ese asiento real que estaba en manos de una familia flamenca, que les decía yo que había venido, que se había traído Felipe V desde Amberes, esa familia, que es la familia Van der Goten, va heredando la gestión y la dirección de la fábrica de padres a hijos. Y hay un momento en el que no hay heredero y salta a otro familiar, que es un sobrino que tiene apellido Stuick. El último Stuick estuvo con nosotros hasta hace poco, es el último encargado por el rey. Un asiento real significa que el rey delega en unas personas que son como sus empleados la ejecución de unas tareas propias, unas tareas que él determina. Pues esa era la función de esa familia flamenca. Todas las actividades, los materiales, todo dependía de la corona. Se tenía que pedir algo de lana, se pedía a través de la corona. Se tenía que encargar algún material, tenía que ser siempre a través de la corona. Los salarios se pagaban, la comida, todo se pagaba a través de la corona. El rey estaba continuamente encima. Bien, en 1996 les decía que después de una serie de vicisitudes económicas y de diverso tipo, se cambia la forma jurídica de la fábrica. En 1996 se funda lo que es hoy la Fundación sin ánimo de lucro, Fundación Real Fábrica de Tapices. En este año se establecen unos fines fundacionales que he traído solo 3, que son importantes y relevantes sobre todo con el tema de hoy. Por un lado está
El primero, que es potenciar a la Real Fábrica como una institución que encarga la tradición histórica de fabricación de textil y demás. Además de este, tenemos otro fin fundacional que tiene que ver con la conservación y restauración y mantenimiento de todo el patrimonio textil de la corona. Y finalmente, otro fin fundacional que tiene que ver con la investigación, la difusión y todo el apoyo que tiene la fábrica hacia las labores textiles. Los telares que nos encontramos actualmente en la fábrica son originarios del siglo XIX, es decir, son los mismos que se fabricaron en pino de Balsaín para poder ejecutar la labor cuando se construye el nuevo edificio a finales de 1800. Una de las características que pueden ver ustedes en las imágenes es que son los mismos telares. La foto de arriba es una foto de los años 40, la última es una foto de hace un año, 2 años. ¿Qué característica tiene? Como lo pueden ver, son telares de alto liso, es decir, que tejemos en alto liso. La fábrica tuvo una época en la que se tejió en bajo liso, pero las características de producción, las necesidades de producción, hicieron que se decantara la fábrica por el uso de los telares de alto liso en detrimento de los de bajo liso. Bien, dentro del proceso de fabricación de un tapiz, muchos de ustedes sabrán cómo se fabrica un tapiz, no voy a hacer en detalle todo el proceso, pero sí hay un punto importante y es el paso del dibujo a la ordimbre. El paso del dibujo es muy característico porque tengo que pasar un dibujo figurativo a un conjunto de hilos, es así. Entonces, ese paso intermedio que hace parte de la fabricación del tapiz es necesario que el maestro lisero interprete una imagen que tiene. Esa imagen normalmente la hacía un pintor cartonista. Vamos a ver ejemplos de pintores cartonistas y de tipos de cartón. Por ejemplo, tenemos aquí a Corrado Giaquinto, que es un pintor italiano que trabajó con la Real Fábrica. Joan Maria Sert, que es un pintor catalán que trabajó también en la fábrica haciendo cartones. Y uno que seguramente ustedes conocerán, el desconocido Goya. Y Goya tenía una característica importante, y es que trabajó en la fábrica con la idea de ser pintor de la corte. Su obsesión era ser pintor de la corte, cosa que llegó a ser finalmente. Pero el único camino que veía para llegar a la corte era a través de la Real Fábrica. ¿Por qué? Porque la Real Fábrica estaba completamente vinculada con la corona, y por otro lado porque su cuñado trabajaba en la Real Fábrica, era el jefe de producción, con lo cual es más fácil si yo echo mano de mis contactos para poder ir avanzando. Bien, pues conservamos documentación en nuestro archivo de cartas y documentos en los que Goya le escribía al director de producción quejándose de sus compañeros, era muy mal compañero. Se quejaba porque los maestros liseros no trabajaban como él quería que trabajaran, y a él se le olvidaba que en ese momento el tapiz tenía una consideración mucho más representativa que la pintura. Es decir, el pintor estaba al servicio del maestro lisero, la pintura estaba al servicio del tapiz. Necesitábamos un pintor que hiciera un boceto inicial, pero realmente la obra final, la importante era el tapiz. Bien. Otro de los ejemplos actuales, he traído estos 2 ejemplos que son de Guillermo Pérez Villalta y de Josep Donjan, un artista húngaro que trabajó con nosotros, y pueden ver ustedes un ejemplo de otro tipo de temáticas. En cuanto a alfombras, también hacemos colaboraciones actuales con diseñadores y con artistas contemporáneos. Bien, vamos a pasar ahora a lo que sería la restauración en la fábrica. La restauración en la fábrica empieza como una actividad inicial desde el comienzo de la fundación, como una actividad para mantener todos los tapices que tenía el rey, la colección que tenía, que era una colección bastante importante. Y uno de los objetivos precisamente para crear la fábrica, aparte de crear nuevos tapices, era ese, poder hacer el mantenimiento y la conservación de ellos. Tenemos esta referencia documental en nuestro archivo, que es una contrata de 1750, en la que se firma con todas las características todo lo que significaba
para la fábrica ser el responsable de la conservación de los tapices. ¿Y qué significaba? Pues la cantidad de material que debía gastarse, qué tipo de materiales se debían utilizar. El rey nombra un veedor de la corona para verificar que los trabajos que se hacían en la fábrica realmente eran los que necesitaba el tapiz o los que necesitaba que se hiciera por el rey encargando el trabajo directamente. Entonces, este documento de alguna manera es el respaldo de una actividad desde los inicios. Esta contrata se mantiene hasta 1815 y también se empleó para la restauración de alfombras. Es una actividad habitual entonces la restauración, paralela a la fabricación. Se han restaurado muchos ejemplares de todo lo que son los tapices que constituyen el patrimonio español. Y voy a traer un ejemplo importante en la historia de la Real Fábrica y es la restauración del conjunto de 5 tapices pertenecientes a la Colegiata de Pastrana. La Colegiata de Pastrana queda a 80, 40, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, queda a las afueras de Madrid y tiene una colección de tapices de finales del siglo XV encargadas por Alfonso V de Portugal. Este rey, que es el que se encarga de hacer la conquista de los territorios de Argel, en el norte de África, encarga la fabricación de estos tapices a Flandes, a Tournai. Y estos tapices tienen una gran importancia porque son unos tapices que narran con sumo detalle toda la gesta de este rey. Y también tenemos que tener en cuenta que una de las motivaciones de los tapices no era en un inicio solo ser una obra de arte como tal para ser contemplada, era el objeto que utilizaba el monarca para comunicarse con sus súbditos. Pero tenemos que tener en cuenta que en esa época la gente no leía, entonces, era muy complicado. Entonces, ¿de qué manera se podía comunicar? Con la imagen, con las escenas, y el tapiz era un vehículo de comunicación muy válido porque permitía hacer el tipo de escena que se quisiese. Entonces este caso de este conjunto de tapices es muy importante para la historia del patrimonio textil español y está muy relacionado con la fábrica porque en el año 1936, cuando la República gobierna el territorio español, el rey pierde total protagonismo en la Real Fábrica y la Real Fábrica queda de alguna manera desamparada. Y esta familia, que era la familia de origen flamenco que llevaba la fábrica, se encuentra sin encargos, se encuentra sin trabajo y empieza una crisis económica que la lleva al borde casi de la desaparición. Y recurre al gobierno de la República y le solicita ayuda. ¿Cuál es la ayuda que le da la República? Pues el encargo de la restauración de estos 5 tapices de Pastrana y no solo la restauración, sino la fabricación de unas copias idénticas que se realizan entre 1936 y 1949. Estos detalles son detalles de los tapices originales. Los tapices originales, por tanto, se restauran en esa época, en la Real Fábrica y a la par que se iban restaurando, como teníamos los originales ahí, podíamos ir copiando. Esto es un privilegio que no tiene prácticamente, en muy pocos casos se da, tener el original, y hay algunas imágenes que no he podido traer porque no las podíamos sacar no podía sacar una imagen como tal para mostrarosla, pero sí que hay alguna imagen de los propios maestros liceros con los tapices detrás y con el tapiz nuevo fabricándose al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Que el maestro licero tiene un recurso ahí precioso, porque son tapices del siglo XV, y eso originó que la fábrica, aparte de que reproduce esos 5 tapices, también ejecuta nuevos cartones inspirados en los tapices. Entonces hay una producción, se pone un poco de moda el tema de los tapices de Pastrana en esa época y se ejecutan copias y se crean nuevos formatos con inspiración de este tipo de tapices que empiezan a venderse pues, a particulares, a instituciones. Por ejemplo, la Embajada de Portugal tiene un ejemplar que es una escena
de una parte de la escena del tapiz. Estas son las copias. Las 5 copias se donan al gobierno portugués a mediados del siglo XX y los conserva hoy en día el paso de los duques de Braganza, que está en Guimarães. Si tienen la oportunidad de visitarlo, van a poder ver los tapices en vivo y en directo. Este es uno de ellos, el desembarco de don Alfonso V en Arcila. Este es del año 1943 y para que ustedes se hagan una idea, estas medidas son de 4,82 de alto por 10,84 de ancho. ¿Eso qué significa? Que para tejer estos 5 tapices, pues como les decía, tardaron unos 9-10 años, pero es que había involucrados en cada tapiz de 4 a 6 artesanos, tejiendo día a día, 8 horas diarias, día tras día. Este es otro de los ejemplares, el cerco de Arcila. Y vamos a pasar ahora, ya hemos visto un caso muy particular que quería como ilustrar un poco lo que es la historia de la restauración, y vamos a pasar ahora a un salto en el tiempo. Lo que hemos visto antes era una restauración que hacían los mismos maestros liceros, es decir, en ese momento, hasta muy entrado el siglo XX, el maestro licero, el que tejía el tapiz, era el mismo que restauraba, utilizaba los mismos materiales, utilizaba la misma pericia manual para, no lo llamaría, aquí que me gustaría darme la licencia de no llamarlo restauración en esta charla, porque sería más un rehacer. De hecho, nosotros actualmente lo llamamos retejido, y de hecho lo diferenciamos retejido a lo que es la restauración hoy en día. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que hacían era, en las zonas deterioradas, cortaban literalmente, hacían un corte con tijera, limpiando todo lo que ellos llamaban como zonas dañadas o deterioradas, y una vez que encontraban una zona buena, paraban de cortar. Con lo cual, pues un faltante, una zona deteriorada de 2x2 podía convertirse fácilmente en una zona de 20x20. Y luego rehacían todo nuevo. Ponían una ordimbre nueva, tejían de nuevo, utilizando toda su pericia y su habilidad para igualar, y además eran los mismos materiales, con lo cual hoy en día para los restauradores es muy difícil en muchos casos determinar cuáles son las zonas nuevas, o sea, nuevas restauradas a posteriori de la fabricación inicial. Cuando empieza la profesión de conservación y restauración de bienes culturales, que tiene ya una entrada en el ámbito académico, heredando todos los criterios de la restauración arquitectónica, que tuvo una fuerza importante en el siglo XIX, con todas esas teorías de la restauración, Cesare Brandi, luego también Alvar Riegel con la ruina, toda esa fuerza de criterios que da origen a la restauración de bienes culturales en general, llega también a la restauración de tejidos en genérico. Y la restauración de de tejidos empieza a tener un sentido como profesión, respetando sobre todo el original, con un criterio de legibilidad también, de durabilidad y con una serie de características en las que los restauradores empezamos a reflexionar sobre todo el camino que llevaban los restauradores y empezamos a plantear unas nuevas metodologías. En este camino es súper importante esta fundación, que es la Fundación ABEC, que está en Suiza, y que se encarga de reforzar este cambio de mentalidad y que además tiene una colección textil muy importante para Europa. Y en la persona de Madame Fleury. Madame Fleury es una restauradora que consolida todo este cambio de paradigma, que consolida el cambio de metodología y que empieza a formar nuevas restauradoras. Sin embargo, el caso de los tapices seguía siendo muy fuerte el poder del maestro licero dentro de la restauración. Entonces hay un momento en el siglo XX, sobre todo comienzos del siglo XX, mitad del siglo XX, en el que conviven, por un lado, la restauración salida de la academia con estos lineamientos y la restauración de tapices ejecutada por maestros liceros artesanos. Bien, vamos ahora a hablar ya un poco más de lo que son las técnicas que nos vamos a encontrar cuando hablamos de textiles. En general, vamos a encontrarnos materiales de origen, que pueden ser vegetal, fibras de origen vegetal, fibras de origen animal, lana, seda, algodón, lino, yute, etc. Si nos concentramos en tapiz, que era lo que más
quería hablar hoy, pues vamos a encontrarnos tapices con lana y seda principalmente, si estamos hablando de tapices flamencos. A partir del siglo XVIII entra en la fibra vegetal el algodón para las urdimbres, pero empieza a ser muy poco a poco. Y el lino finalmente también entra, pero cuando queremos hablar de tapiz flamenco siempre vamos a tener una estructura que es la urdimbre de lana y una trama de lana y seda. Bien, ¿qué características tienen? A efectos de lo que nos interesa hoy, hay que apuntar que la lana tiene esa visión que se ve en el dibujo, que es una especie de tubo conformado por escamas que se levantan como la piel de un pescado y que permite que entre esas escamas entre aire. Por eso el carácter que tiene la lana de abrigarnos cuando hace frío, porque esos pequeños espacios se llenan de aire que se calienta cuando está en contacto con el cuerpo. Y eso también le da una flexibilidad y una elasticidad característica. En cambio, la seda tiene una estructura muy lisa, como se ve en el dibujo, y esa estructura lisa la hace menos flexible y menos elástica si lo comparamos con la seda. Entonces, por eso la seda no nos sirve para abrigarnos en invierno. Y por eso la seda, en algunas ocasiones, puede ser más fresca si la comparamos con la lana. Pero tenemos que tener en cuenta que estos son solo unas características muy rápidamente enunciadas, pero en una estructura en la que funcionan los dos elementos, lana y seda, al mismo tiempo y en continuo intercambio con el medio ambiente, cuando tenemos humedad o cuando tenemos un verano, sequedad, pues el comportamiento va a ser diferente. La lana va a tener un comportamiento que normalmente hace que se mueva más. Es muy higroscópica la lana, eso lo saben todos ustedes, yo no estoy inventando nada. Estoy segura que todos aquí han lavado un jersey de lana y saben cómo se hincha, cómo se llena de agua, cómo se deforma, cómo pesa, y en cambio cuando lavamos una seda no ocurre lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de conocimiento cuando intervenimos un textil. ¿Por qué? Porque si yo voy a lavar un tapiz, tengo que saber cómo se comporta la parte de la lana y cómo se comporta la parte de la seda. Y es fundamental, ¿por qué? Porque según ese comportamiento, en algunas ocasiones a lo mejor no es viable un lavado, o un tipo de limpieza que parece que funciona en un algodón puede funcionar en lana y seda, pues no. Hay que tener en cuenta todos estos factores cuando planteamos intervenciones. La técnica de tapiz, ¿qué sería? Pues el entrecruzamiento de unos hilos que, les decía yo, cuando veíamos el telar, que era horizontal, veíamos un elemento que es la urdimbre, que son esos hilos, con ese hilo continuo que va creando una especie de plano de hilos que luego se separa con unos lisos y que permite entrecruzar otros hilos. Ese entrecruzamiento se puede hacer de varias formas. Se hace con ayuda de una herramienta que es la canilla, que sirve como si fuese una aguja, se carga la canilla, se llena de lana o de seda y nos ayuda a entrecruzar, a pasar entre un hilo y otro. Como vemos en el dibujo, como vemos en el dibujo, el ligamento del tapiz sería un ligamento simple, un tafetán. ¿Qué significa eso? Pues un entrecruzamiento 1-1. Con cara de trama, es decir, que solo veo la trama. Esa sería la característica del tapiz. Solamente veo la trama, la urdimbre queda escondida, queda como un elemento estructural que a su vez está protegido perfectamente por la trama. Y la trama que está a la vista va a ser el elemento más vulnerable, va a ser el elemento que se va a deteriorar con mayor facilidad porque está al aire, nunca mejor dicho. Bien, pues ese sería rápidamente la técnica de construcción. Cuando nosotros hacemos un estudio como restauradores, pues tenemos que contar cuántos hilos hay. ¿Por qué contamos cuántos hilos hay en un determinado decímetro, por ejemplo? En tapiz se habla de decímetro cuadrado, es decir, 10 hilos por 10 hilos, 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Por qué es interesante contarlo? ¿Por qué es valioso contarlo? Porque cuanto mayor densidad, mayor definición de diseño. Cuanto menor densidad, menor definición. Y eso le da características propias al tapiz. Luego, que estudiamos también la forma de torsión del hilo, qué tipo de material es, cuántos cabos tiene. Y hacemos también un estudio, no olvidemos que el conservador restaurador tiene que tener en cuenta no solo
de qué está conformada la pieza, sino cómo se construye. Y también tiene que saber cómo funciona esa construcción. Esto sería un ejemplo de un análisis técnico del tapiz por el reverso. Los restauradores tenemos ese privilegio de poder ver el tapiz por el reverso. Normalmente el tapiz se forra en la parte posterior para protegerlo del contacto directo con la pared. Y ese forro, aparte de protegerlo del contacto directo, esconde también muchos secretos técnicos. ¿Por qué? Porque recordemos que el tejedor teje por el reverso del tapiz. Él tiene que hacer nudos, tiene que hacer cambios de color. Entonces, esos anudados, esos cambios de color y demás, se quedan por el reverso. El anverso queda en el otro lado. Con lo cual, él va ejecutando su trabajo y enfrente tiene solo el reverso. Y en el reverso, cuando estudiamos el reverso, podemos ver todos los recursos técnicos que ha utilizado para poder ejecutar el trabajo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de dos efectos técnicos. Uno es el enlazado, que es esa especie de unión de hilos para hacer cambios de tonalidad, y otro es la costura de unión de relés. Los relés son aberturas de tejeduría que se dejan a propósito por varios motivos, o porque quiero hacer un cambio de color, o porque estoy trabajando y aquí llega mi codo y al lado tengo otro compañero, con lo cual pues mi área de tejido llega hasta aquí, y si yo tengo que seguir, pues a lo mejor no puedo seguir, entonces hay que hacer un corte para que el otro compañero pueda seguir. Es decir, que los motivos del uso de recursos técnicos a veces no solo son estéticos, también responden al mismo trabajo diario. Otro recurso fundamental en el tapiz son los trapieles, porque tenemos que tener en cuenta que ellos están haciendo una imagen que viene de la pintura, que tiene unos efectos como la perspectiva, como el volumen, como los cambios, como la gradación del color, y tienen que transformarla a hilos, a entrecruzamiento de hilos. Pues, ¿cómo se hace? Uno de los recursos es ese, el trapiel. Si vemos el tapiz a lo lejos, vamos a ver una mezcla de colores, una gradación de azules entre azul y un tono más claro, pero si nos acercamos, vemos una especie de dentado continuo. Ese dentado continuo es la forma en cómo se une el color claro, en este caso con el azul. Bien, otro recurso técnico muy interesante son los relés. Esos relés que les hablaba yo, que a veces son intencionados porque se nos acaba el área de trabajo o porque cambiamos de color, también se utilizan para dar una especie de relieve a la superficie del tapiz. Entonces, mucha gente, muchos restauradores nobles, sobre todo con poca experiencia, se encuentran en estas aberturas y dicen: uy, no, pero si es que el tapiz está lleno de roturas, hay que coserlo. Pues no, por eso digo que es fundamental conocer muy bien la pieza y estudiar muy bien el tapiz, porque si cierras esos relés, si unes esas aberturas, si las coses, estás rompiendo el efecto que quería darle el maestro lisero, el efecto de profundidad en este caso. Bien, ¿qué deteriora los textiles? Esto es un cuadro resumen que he traído donde podemos ver qué tipos de causas ocasionan ese deterioro. Bien, pues en un primer lugar tenemos las que están relacionadas con la misma fabricación. Cuando se ejecuta un tapiz, cuando se fabrica un tejido, hay ocasiones en que la mano humana genera tensiones propias intencionadas para poder tejer. Un ejemplo. El tapiz tiene que tener muy tensa la urdimbre para poder trabajar fácilmente con la trama. Si no está perfectamente tenso, entonces eso nos ocasiona deformaciones en la trama y deformaciones en el trabajo. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos una experiencia, para que vean un poco los recursos que tenemos, teniendo la posibilidad de trabajar con maestros liseros al mismo tiempo que hacemos la restauración. El gobierno alemán nos encargó un proyecto para la fabricación de 32 tapices que pertenecen al Palacio de Dresde, en Alemania, que habían sido quemados en la Guerra Mundial. Y entonces este conjunto de tapices, que es producto de la investigación durante varios años de diversos historiadores que localizan cuáles eran los tapices que se habían quemado, localizan un tapiz que queda en Varsovia, lo documentan, nos encargan el trabajo, ganamos el concurso europeo, competimos con Mobiliar Nacional y conseguimos el proyecto. Y la condición que nos ponía, bueno, había muchas condiciones, ya conocen ustedes a los alemanes, todo es muy cuadriculado. Muchas de las condiciones eran
prácticamente irrealizables, pero bueno, ahí está el español para decir que sí a siempre a todo, ¿no? Y una de las dificultades que teníamos era que nos exigían una densidad de urdimbre y de trama con la que no trabajábamos hacía muchísimos años. Yo creo, es más, de hecho, estamos casi seguros que nunca se había trabajado con una densidad tan alta. ¿Qué pasa? Que se nos ocurre cuál es la fibra más resistente de origen natural, que sea fina y que pudiera responder a esa necesidad, el lino. Utilizamos una urdimbre de lino que en teoría, la teoría nos dice que es muy resistente. Conseguimos un fabricante de lino en Alemania, precisamente nos fabrica el lino, montamos la urdimbre de lino, empezamos a trabajar. ¿Qué pasa con el lino? El lino es un tejido que se desgasta por el uso, por lo que es simplemente la tensión y el roce con la canilla y con la mano, pues continuamente se nos rompía. ¿Qué hacíamos? Pues lo que hacían los tejedores en su momento cuando esto les pasaba, hacer nudos. Y entonces esos nudos que quedan por el reverso, que nadie ve, que solo nosotros sabemos que existe, en el futuro es un factor de deterioro. ¿Por qué? Porque es un volumen de un material que va a generar una tensión específica en esa zona, en la trama. Y si la trama es de seda, ya tenemos un problema en el futuro. Bueno, ese era un ejemplo. Hay muchos más casos por el uso. Los tapices se utilizaban de corte en corte, entonces cuando el rey se iba a su palacio de verano, se llevaba baúles y en los baúles entraban todos los tapices que tenía en el palacio de invierno. Había que descolgar rápidamente todos los tapices, meterlos en los baúles y llevarlos al palacio de verano. Y colgarlos rápidamente, todo esto tenía que hacerse en muy poco tiempo porque el rey tenía que llegar y tener montados sus tapices en su nuevo palacio. ¿Eso qué implicaba? Que si había una manipulación en las esquinas del tapiz, porque además el tapiz tenía que quedar perfectamente colgado, tenía que no hacer ninguna arruga, con lo cual las esquinas le daban de sí porque se tiraba de las esquinas para que quedara lo más recto posible. Y nos encontramos deterioros de este tipo. Ahí, ven ustedes en la esquina, el tapiz ha desaparecido prácticamente, se ve solo el forro, ¿no? Pues esto es un deterioro muy, muy común en los tapices, la desaparición de las esquinas superiores. Bien, aquí hay ejemplos de todo esto que estoy hablando. Esto es una colección de tapices del Palacio de Superunda en Ávila. Y estos tapices son un caso muy particular porque son tapices que han sufrido unas condiciones bastante raras y que nos encontramos en un estado de conservación bastante delicado. Bien, por un lado las esquinas, por otro lado estaban llenos de roturas con una suciedad bastante importante y este es otro caso de deterioros causados por la mano del hombre. La mano del hombre es uno de los factores de deterioro más alto que podemos encontrarnos en tapices. Bueno, pues esto es pertenece a la misma colección. Alguien, no sabemos quién, en el palacio se le ocurre que la mejor manera de conseguir más dinero es cortar trozos de tapiz y venderlos como si fueran tapices completos. Y nos encontramos esto, claro. Estábamos hablando de relés. Esto es un ejemplo de relé. El relé, cuando termina la producción del tapiz, se cose por el reverso para unirlo si es un efecto, si no tiene esa finalidad de ser un efecto de profundidad. Entonces, esos relés que se sueltan son el primer punto vulnerable del tapiz. Cuando un tapiz empieza a deteriorarse, si ustedes ven un tapiz que empieza a tener problemas de deterioro, lo primero que van a ver es este tipo de aberturas. Y es como una señal de alerta. Es cuando tenemos que pensar que el tapiz empieza a tener problemas de conservación. Otro de los deterioros que nos vamos a encontrar muy frecuente en las colecciones de tapices es que, como saben ustedes, los tapices tienen unas medidas bastante grandes y las casas actuales tienen unas medidas bastante cortas. Entonces nos vamos a encontrar tapices que arrastran por el suelo, tapices que no entran en una casa. Entonces, por favor, córteme el tapiz porque no me cabe en la casa, o dóblemelo, o invéntese algo porque yo quiero que esté en la pared, pero como no cabe hay que hacer algo, ¿no? Pues ese es otro tipo de deterioro. Este tapiz arrastraba por el suelo, la señora de la limpieza pasaba el mocho con la cera, con todo, y lo que ven ustedes ahí es una acumulación de años de suciedad. ¿Qué pasa con esa suciedad? Que si no se limpia y pasa el tiempo, va a ocasionar eso que ven ustedes también ahí, roturas y pérdida total del material.
Hace un momento, y en estos días hablaba con algunos de ustedes que me preguntaban por qué no se reteje o por qué se dejó de retejer como intervención de restauración. Hace un momento les decía, el maestro Licero era el que restauraba, de repente entra a la profesión de la conservación y restauración con un origen académico, reevalúa todo eso y se deja de retejer. Esta es la respuesta a todos los que me preguntan por qué se deja de retejer. ¿Qué es retejer? Es, como les decía, recortar toda la zona que está deteriorada, limpiarla, como llamaban ellos, y poner algo nuevo. Por el reverso, esto es lo que nos encontramos. Ustedes ven claramente ahí cómo se colocan nuevas urdimbres que se agarran de la zona que está buena de cualquier manera. Eso no lo ve nadie por el anverso y todo el mundo cree que está perfecto, pero no, por el reverso está esto. Y ahí se ve la cantidad de material que se le agrega a la zona original, generando una serie de roturas, tensiones, y en el futuro, nosotros que hemos visto el desarrollo de estas intervenciones en el futuro, el deterioro en la zona original es enorme, termina rompiéndose completamente y generando zonas de nuevo deterioro y nueva rotura. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos todo esto en la Real Fábrica? Pues podemos hacer 3 tipos de intervenciones. Bueno, 4 en realidad, lo he agrupado de esta manera para que sea más didáctico. Lo primero, de lo que ya he estado hablando, la documentación previa. Ya hemos hablado que hay que conocer el material, que hay que investigar de qué está hecho, cómo funciona, cómo se comporta con el agua, cómo se comporta con el calor, qué tipo de intervenciones puedo hacer y adelantarnos en el tiempo y pensar si esa intervención que yo estoy planteando realmente es compatible con el material que estoy trabajando. Una vez que hago toda esa documentación, me tengo que ayudar de los químicos, de los físicos, de los biólogos, para que me aporten la mayor cantidad de información posible. El historiador es fundamental, el historiador del arte, el especialista en tapices, me da mucha información sobre por qué esa colección está así. Por ejemplo, lo que les había puesto de Superunda en Ávila. ¿Quién nos cuenta eso? El historiador de la colección, es el que nos dice, nos hemos encontrado este fragmento porque fue cortado. Todo eso es fundamental para poder hacer un diagnóstico. Con toda la información, el restaurador hace un diagnóstico y con ese diagnóstico puede proponer realmente de manera especializada y uno por uno lo que necesita la fábrica, el tapiz como tal. Bien, una vez que hacemos esa propuesta de intervención, vamos a ejecutar básicamente 3 tipos de procesos. Uno, la limpieza, que sería eliminar todo el elemento que tiene ajeno. Al final, ¿qué es? Si definimos suciedad, ¿qué es suciedad? Cualquier elemento ajeno depositado en un original. Eso es suciedad, pues eso es lo que tenemos que retirar y esa es la limpieza. Podemos hacer 2 tipos de limpieza en textil. Una limpieza mecánica, que implica eliminar mediante aspiración todo lo que está suelto, la suciedad suelta, y toda la suciedad de un tamaño muchísimo menor, que puede llegar a ser micras, y que ha penetrado en la parte más interna de las fibras, que no se va con un aspirador, pues hay que eliminarlo con otros métodos, que en este caso pues son métodos químicos, ya sea limpiezas parciales con solventes, ya sea limpieza acuosa, etcétera, etcétera. Bien, otro de los procesos interesantes, una vez que realizamos la limpieza, es la consolidación. ¿Por qué? Porque realmente es el proceso que le da una nueva estructura al tapiz o al tejido y permite recuperar esa estructura perdida, permite en algunos casos recuperar su funcionalidad. Si estamos pensando en un patrimonio textil de cofradías o de hermandades, el patrimonio textil religioso es un patrimonio que tiene una característica importante y es que tiene sentido si se usa. Si esa cofradía tiene que salir en Semana Santa y vestir su virgen y yo le digo, no puede salir porque está deteriorado, no tiene sentido, porque realmente fue creado para eso. Entonces también tengo que estar, el restaurador tiene que tener eso en la cabeza y tiene que responder también a la necesidad. Y en ese caso hay que consolidar y hay algunas opciones para consolidar específicamente ese tipo de textil. Finalmente, cuando hacemos la consolidación y la restauración, en algunos casos el proceso de restauración, que es restituir la imagen, se consigue con la misma consolidación, en otros casos no, tenemos que hacer un proceso adicional. Cuando hacemos esa consolidación y restauración, tenemos más o menos recuperado la función y también la estructura del tapiz y del tejido. Pero en el caso de los tapices especialmente, es fundamental el forrado. Les decía que le protege por el reverso el tapiz, conserva información
Y aparte de conservar información, es un aislante respecto del contacto directo con el paramento de atrás, y también para los investigadores es fundamental. ¿Por qué? Porque uno de los deterioros más importantes del textil es la luz del medio ambiente, la luz interior, y además es un deterioro acumulativo. Entonces, si yo pienso que estos tejidos, por ejemplo, los de Pastrana, que son del siglo XV, si pensamos todo lo que tienen en historial de acumulación de luz, es una barbaridad, y es irreversible y es acumulativo. Con lo cual, es fundamental que protejamos el reverso. ¿Por qué? Porque el reverso no le da la luz. Entonces, cuando estudiamos el color, la versión más cercana al color original está por el reverso. Entonces, es fundamental que el reverso siga cubierto. Bien, dentro de la documentación hay una parte importante que hace la fábrica, y es que como manejamos gran formato, la mayoría de los tejidos que realizamos son de un tamaño, bueno, les ponía el ejemplo de los tapices de Pastrana de 10 metros por 5, creo que eran, ¿no? Esos tamaños nos permiten unas cosas y otras no nos las permiten. Por ejemplo, si queremos documentar una zona, pensemos, tiene una pérdida de seda de medio centímetro por medio. ¿Cómo pongo eso en una documentación cuando tengo una foto de este tamaño de 10 metros por 8? Bueno, pues la fábrica utiliza esta metodología, que es compartimentarlo. Nosotros lo llamamos cartografía, en la que hacemos una cuadrícula y representamos en un área más pequeña todos y cada uno de los deterioros que nos encontramos antes de intervenir, así como también las intervenciones anteriores. Es decir, que vamos a hacer un diagnóstico de imagen, o sea, en una imagen, en varias imágenes, las que hagan falta, hacemos un diagnóstico y representamos lo que nos encontramos antes de hacer nada. Bien, otro punto importante del que quería hablar es el análisis del color. El estudio del color para nosotros ha sido un cambio fundamental. La fábrica es bastante reciente y nos da una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque el estudio del color tiene muchas potencialidades y lo estamos usando en diferentes casos. Por ejemplo, nos llega un cliente, nos trae el tapiz muy sucio y nos dice: está muy sucio, necesito que me lo laven. Se lava, se le entrega al cliente y dice: ¿se ha lavado? ¿Qué hacíamos? Sí, señor, claro, por supuesto, duda de nosotros, somos la Real Fábrica, etcétera, etcétera. Pero la idea es profesionalizar cada vez más y mejorar el servicio. ¿Qué hacemos para demostrar científicamente que ese color ha cambiado porque se le ha eliminado toda la capa de suciedad que tenía? Pues hacer un análisis con un espectrofotómetro que lo que lee es el color. Es como si fuese un DNI del color. El ojo humano puede ver hasta cierta cantidad de colores y tonalidades, pero este aparato, que hace una lectura de la luz que incide en esa materia y se lee con unas coordenadas, que son unas coordenadas internacionales, un lenguaje internacional que se llama CIELAB, donde se estudia la correlación entre el verde y el rojo, el amarillo y el azul, la luminosidad, la profundidad, etc. Con esos datos científicos yo tengo unas características de ese color antes del lavado y en el mismo sitio después del lavado. De esa manera puedo demostrar científicamente, porque además es muy evidente, que el color ha cogido profundidad, si es un azul oscuro, o el color ha recuperado luminosidad, si es un color claro, y pues cualquier otro tipo de lecturas que pueda hacer. También puedo caracterizar la diferencia de color entre el anverso y el reverso, y aquí es como se puede demostrar el efecto de la luz, porque ahí hay un ejemplo, lo pueden ver ustedes en la parte de abajo, de dos verdes. Uno es el mismo color en el reverso y el otro es el mismo color en el anverso. Esto es otra comparativa, este es un ejemplo muy claro. La fotografía pueden ver que por el reverso el trozo de vestidura era de color morado y por el anverso ya se veía beige, se había perdido totalmente, se había alterado el color por efecto de la luz. Bien, esto es otro recurso que utilizamos para documentar y es la aerofotografía por medio de dron. Por los mismos tamaños que manejamos es necesario pues, poder tener recursos tecnológicos que nos permitan hacer fotografías completas. Otro recurso interesantísimo para nosotros es la fotografía con microscopio digital. Este microscopio que nos permite, por un lado, ver el estado de conservación del hilo metálico, ahí están viendo ustedes un hilo metálico de un tapiz,
Esta colección es una colección que estamos utilizando, que estamos trabajando en este momento. Es un proyecto muy interesante que estamos haciendo con la Fundación León de República Dominicana, en la que estamos estudiando 11 tapices de su colección del Patrimonio Nacional, y nos hemos encontrado que la colección tenía un ataque de hongos bastante virulento. Entonces, el estado de conservación era un ataque de hongos que llevaba mucho tiempo y que había ido transcurriendo en el tiempo, y hemos visto unos deterioros que no habíamos visto nunca. Entonces, las ayudas tecnológicas nos permiten pues, ver esto, ver el estado de conservación de este hilo metálico de plata que está completamente oxidado y está roto y tiene una serie de problemas estructurales. Y la foto de al lado, como pueden ver ustedes, supongo que nadie adivinaría lo que es. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué puede ser eso? Son hifas de hongo. Es increíble. Bien, otro recurso necesario para el estudio de los tapices, les decía que era fundamental ayudarnos de la química. ¿Qué hace el químico en un estudio de tapices? Identificar el tinte. ¿Qué tipo de tinte es? ¿Qué sustancia química? El mordiente. ¿Y por qué es tan importante? Por una simple razón. Si vamos a lavar un tapiz y nos encontramos que podemos identificar todos los tintes, vamos a hablar un poco más adelante también de ello, vamos a determinar si es posible incluso lavarlo simplemente con esa información que nos da el químico. Otro uso muy útil, o sea, muy valioso del análisis químico de los tintes es que podemos hacer una base de datos y a nivel histórico podemos determinar el uso de las diferentes plantas en diferentes periodos. Eso está también por hacerse, se ha hecho algo, pero todavía hay mucho campo de investigación ahí. Bien, dentro de los procesos tenemos también una parte importante que es, les decía lo de los hongos de República Dominicana, también tenemos un factor biológico que es determinante para el deterioro, y son las polillas. Las polillas comunes son estos insectos que se alimentan al 100% del agua y que son impresionantes. O sea, hemos visto unos ataques que, vamos, algunos nos dejan sin palabras, porque pueden destrozar literalmente un tapiz. Para ello tenemos un servicio de anopsia. ¿Qué hace la anopsia? Simplemente en una cámara cerrada y completamente estanca se consigue un ambiente con un porcentaje inferior al 1% de oxígeno, de tal manera que inyectamos nitrógeno del aire y desplaza el oxígeno, se queda solo una cantidad mínima, menos del 1%, y con ese ambiente durante 23 días, que es el ciclo completo de los insectos, pues elimina huevos, larvas y adultos de polilla. Es completamente seguro para el restaurador, es completamente seguro para la pieza, lo único que no tiene efecto preventivo, es correctivo únicamente. El proceso, retomamos el proceso que les comentaba rápidamente con imágenes, el aspirado, la eliminación de la suciedad suelta mediante estos aspiradores de potencia controlada y una protección directa de la boca del aspirador para no abrasionar la fibra. Luego, antes de realizar una limpieza acuosa es fundamental probar todos y cada uno de los colores que tiene el tapiz, es decir, que hacemos un rastreo de todos los colores. ¿Por qué todos? Porque algún restaurador Nobel nos decía, bueno, pero si yo he probado el rojo de la vestidura y el rojo que está en la otra vestidura es igual, ¿por qué tengo que probar los dos colores? Porque cuando se hacen los tapices, no siempre se tiene el mismo material y es muy raro, es muy extraño que la producción implique o que coincida en la producción de fabricación de ese tapiz el material exactamente preparado para ello. Es decir, que siempre se van a quedar cortos, siempre hay que volver a teñir, y a lo mejor el tintorero, el maestro tintorero, en el momento que tiñe la segunda tanda de rojo, al ojo parece el mismo, pero a lo mejor se ha equivocado y no le ha puesto fijador. Entonces, ese rojo que parece idéntico puede tener problemas de color. Bien, eso sería el proceso de lavado. El lavado acuoso de tapices en la fábrica tiene una característica importante, y es que tenemos una instalación especialmente fabricada para ello, fabricada después de muchos años de trabajo con apoyo de David Howell, que era el científico que trabajaba en ese momento en Hampton Court. Hampton Court es como la institución encargada del patrimonio textil, específicamente de tapices en Inglaterra, y ellos habían fabricado una instalación similar a esta, y en España nos asesoran para mejorar la
la instalación que ya habían hecho en el año 2004 en Hampton Court. Una vez que tenemos el proceso de lavado del tapiz, tenemos que secarlo. Madrid, donde está la Real Fábrica, pues tiene un clima en general bastante seco, lo cual facilita el proceso de secado. En un día prácticamente lo tenemos seco. Y una vez que tenemos el tapiz lavado, limpio, el siguiente paso hemos dicho que es la consolidación. Pero hay que preparar el material para consolidar. ¿Qué material utilizo? Pues un material que normalmente es compatible con el original, que puede ser un lino teñido, por ejemplo. Y para teñir ese lino, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Material tintorio. Aquí voy a hacer un recorrido muy rápido para no detenerme específicamente en lo que significa el tinte. El tinte en origen era vegetal, bueno, de origen natural, vegetal, mineral o animal. Actualmente, hoy en día, voy a spoilear un poco, ya no se utiliza el tinte de origen natural, más adelante lo explico con mayor detalle, pero sí que es interesante conocer cuál es el origen, de dónde vienen esos colores originales del tapiz, y nos vamos a encontrar plantas como el índigo, como la hierba pastel para el azul, nos vamos a encontrar la gualda y el azafrán para el amarillo, y nos vamos a encontrar el murex para el violeta y la grana, y aquí me voy a detener por el hecho de que estamos en América y es un aporte muy valioso que seguramente ustedes conocen todos, y es la grana cochinilla para el tinte en Europa. Antes de la grana cochinilla, pues los rojos se hacían con rubia, con grana kermes, pero el gran aporte de este material es que es tremendamente estable, es un material que consigue una gama de rojos bastante amplia, y en el momento en que llega a Europa consigue responder a una necesidad que había muy urgente de tinte, de conseguir esos colores rojos. La grana cochinilla, como sabrán ustedes, es un insecto, la parte tintorea del insecto es la hembra, y esa parte pues, sufre un proceso natural, se saca del nopal, de ese cactus, y se seca y se macera y bueno, y se hace todo el proceso de tinte, y es el gran aporte de México a la historia de la tintorería. Otro aporte importante en cuanto a color es el palo de Campeche. El palo de Campeche, que también es de la zona de Yucatán, tiene una importancia en la historia del arte, no solo en la historia del arte español, sino en la historia de la indumentaria española, porque hasta entonces el color negro era un color terriblemente difícil de conseguir con los tintes naturales. Los tintoreros sufrían muchísimo, había que utilizar mordientes tremendamente tóxicos que no solo afectaban la salud del tintorero, sino también deterioraban el mismo tejido que se utilizaba. Y entonces cuando se encuentran el palo de Campeche consiguen un recurso que estaban buscando durante muchísimo tiempo, y de repente España se convierte dentro de la moda europea en un referente porque consiguen el negro ala de cuervo. No sé si les suena el negro ala de cuervo, que es una característica de la indumentaria española en ese periodo histórico, y que miran con muchos envidia o con mucha ansiedad tanto la corte inglesa como la corte francesa. Bien, pues este recurso que viene también de América es fundamental dentro de la tintorería, y en la parte que nos compete a nosotros soluciona un asunto muy importante, y es que en los tapices, antes del palo de Campeche, esos colores pardos y esos colores negros y esos colores oscuros, primero no se conseguía el negro absoluto, eso era imposible, con lo que tenían no lo conseguían, eran colores parduzcos. Pero esos colores parduzcos utilizaban alumbre, utilizaban sustancias tremendamente agresivas para la lana. Entonces hoy en día nos encontramos nosotros tapices impecables en estado de conservación perfecto y el negro desaparecido, solo el negro, como un efecto de ese tipo de tinte. Bien, hay un punto de inflexión en la tintorería, en la historia de la tintorería, y es el nacimiento de los tintes sintéticos, que fue un poco una sorpresa, fue algo que nos fue buscado este señor, William Henry Perkin, estaba buscando la cura de una enfermedad, y de repente en una de sus pruebas
se encuentra con una anilina, la de origen sintético, que es la moveína o púrpura de Perkin, se termina denominando pues, de esta manera. En 1856, él, como buen visionario, cuando ve la potencialidad de esta sustancia, la patenta, y por eso pues, también recibe el nombre de púrpura de Perkin. Y se pone rápidamente de moda en toda en todo el continente, o sea, en el área europea, y empieza a utilizarse con mucha facilidad. ¿Qué ventaja tenían estos colorantes sintéticos? Que eran bastante estables y sobre todo una ventaja que siguen teniendo respecto a los naturales, que se podía reproducir muy fácilmente el color, que esa es una dificultad del tinte natural. Bien, dentro de los tintes que trabajamos actualmente en la fábrica, utilizamos colorantes de tipo directo para las fibras celulósicas y colorante de tipo premetalizado para las fibras proteínicas y poliamidas. Bien, estas son algunas de las características. Necesitamos un color que consiga una reintegración visual y estética de la obra, y esto es el resultado del uso de la sala de tintes en cuanto a la restauración. Estos serían los soportes de consolidación que vamos a utilizar, soportes preparados en la sala de tintes con un color que se vaya hacia atrás respondiendo a las necesidades de la teoría de la restauración, pero que completen estéticamente toda la imagen que necesitamos. Otra de las utilidades del estudio del color, de la espectrofotometría, aparte de hacer ese estudio del antes y del después, también nos sirve como base de datos. ¿Por qué? Porque pasan muchos tapices por la fábrica. O sea, para que se hagan ustedes una idea, este año vamos a superar, yo creo, una cifra de 100 o 120 tapices en restauración, con lo cual es un volumen muy alto de piezas y necesitamos recuperar toda la información que podamos. Bien, estos son ejemplos de consolidación y restauración. Les decía, se pueden utilizar procesos que respondan a la necesidad de completar estéticamente la escena, o pueden ser procesos más neutros que únicamente consoliden la estructura, olvidándonos ya de la parte estética. Pero siempre intentamos completar y responder a las dos necesidades, la parte estructural y la parte estética. Este es un ejemplo que me gusta traer a las conferencias porque es una restauradora, bueno, si le podemos llamar restauradora, es una persona que en un momento dado cree que la mejor manera de solucionar esos problemas que les mostraba yo de las esquinas que se desgarraban, pues recortando limpiamente, así en forma redondita para que quedara mejor, y según esta persona pues esa era la manera de mejorar el deterioro. Bueno, pues nosotros hicimos una reintegración utilizando una combinación y superposición de linos teñidos, como se puede ver en la imagen. Finalmente tenemos el tapiz restaurado. ¿Qué hacemos? Pues montarlo, ¿no? Nosotros apostamos por un sistema que empezamos a utilizar hace más de 15 años, que es el plano inclinado, y que hemos encontrado que responde muy bien a las necesidades de conservación y mantenimiento de los tapices. ¿Qué hace? Reparte todo el peso del tapiz en toda la superficie, no lo concentra únicamente en la parte superior con el velcro de 10 centímetros. Y este sistema que hemos venido haciendo un seguimiento en las instituciones donde lo hemos implementado, pues hemos encontrado que realmente es un sistema que puede garantizar la conservación al 100% del tapiz. Este es un ejemplo que, si tienen alguna oportunidad de visitar la Catedral de Sigüenza en Guadalajara, en España, pues van a ver un conjunto de 2 series de tapices muy interesantes en las que hemos hecho el sistema de montaje y exhibición utilizando el plano inclinado. Y eso es todo. Muchas gracias.